Hola, muy bienvenidos a este estudio del secreto de las 12 puertas del alma. Hoy continuamos con nuestro estudio estudiando la segunda puerta. Vamos a ella, la encontramos en Nehemías capítulo 3, versículo 3. Dice así la palabra: los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Muy bien, pues gracias a Dios por esta palabra. Vamos a continuar con este estudio tan interesante y tan beneficioso para el sistema inmunológico de nuestra alma. Vamos a tener un alma muy fuerte y también vamos en los casos que esas almas estén heridas, pues reciban sanidad. Así que vamos a ir estudiando, es bien interesante. Un poquito de repaso de las primeras lecciones de la intro y de la primera puerta. Es que hemos creído, hemos entendido el primer paso, que es la conciencia de que tenemos un alma y llegamos a concienciarnos de ello. Primera de Tesalonicenses 5:23. Después el proceso de la reconciliación con Dios, con nosotros mismos y con todo el mundo, con toda la gente que a lo mejor hemos tenido alguna herida, perdonamos y pedimos perdón al Señor. Mateo 6:14. Después aprendimos la meditación, que no es más que estar relajado en la presencia del Señor, tener tiempo con Dios, conocimiento de Dios, quién es el Señor, a través de la lectura de la palabra de Dios. Salmo 1:2. Ahí aprendemos que hay que meditar, hay que poder respirar en la presencia del Señor. Y ya entrábamos en la primera puerta, que es la puerta de las ovejas, y aprendíamos a través del Salmo 23 que el Señor es el pastor. Él es el pastor que tiene que pastorearnos, tiene que dirigirnos, tiene que ir delante, y Él es la puerta de las ovejas, Jesucristo. Muy bien, pues seguimos en este ascenso, en esta apertura a nuevos espacios, a nuevas dimensiones, que son lo que nos llevan las puertas. Cada puerta nos lleva a una dimensión diferente, a una estancia diferente, a un lugar nuevo, a un lugar que tenemos que conocer. Entonces, la segunda puerta es muy interesante y es lógico que esté aquí en segundo lugar, ¿vale? Esta puerta es diferente de la primera, en que la primera, la de las ovejas, pues quien empezó a construirla fue un sacerdote. Atentos con este detalle, porque aquí en la segunda puerta, en la del pescado, empezaron a construir los hijos de Sena, que eran gente pues natural, como tú y como yo. Pero la principal, la primera de las ovejas, está diciendo que es un sacerdote. Un sacerdote, al final, lo que significa esa palabra es un mediador entre Dios y los hombres. La palabra de Dios en Timoteo nos dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso la primera puerta, el buen pastor, es el que tiene que ser el dueño de la primera puerta. Tiene que ser el pastor, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro director, quien dirija todo, el que esté llevándonos a esos pastos a descansar. Tiene que ser primeramente el buen pastor. ¿Por qué? Porque solamente Él es el sumo sacerdote que dio su vida por nosotros. ¿Os dais cuenta que la primera puerta era un sacerdote que la construyó y la segunda puerta ya gente natural? Entonces, en primer lugar, es imprescindible que hayamos dado nuestra vida a Jesús, que tengamos una relación ya establecida con el Señor, que meditemos en Él, que aprendamos de Él. Es principal que la primera puerta, Jesucristo, sea el buen pastor de nuestras vidas. Así que ya la segunda puerta sí que la podemos empezar a construir ya gente natural. Pero la primera tiene que ser el Señor. Él es la puerta, esa puerta dice que es estrecha, hay que luchar por entrar por esa puerta. Pocos la hallan, así que si todavía no has encontrado al Señor, vuelve a los vídeos anteriores y intenta por todos tus medios, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, que puedas tú decir, ahora conozco a Jesucristo, estoy teniendo una relación con Él, ahora sí. Entonces, esta puerta segunda va a poder ser abierta y esta segunda puerta vas a poder aprovecharla. Es muy provechosa esta segunda puerta. Muy bien, hemos leído que fueron los hijos de Sena los que empezaron a construirlo, a levantar las puertas, todo esto. ¿Quién son estos hijos de Sena? Los hijos de Sena, en Esdras, en el Antiguo Testamento, podemos leerlo en Esdras 2:35 y ahí podemos leer
¿quiénes son estos? Ellos fueron los liberados de la esclavitud de Babilonia. Eran hebreos que fueron cogidos como esclavos por los babilonios, se los llevaron a la tierra de Babilonia y allí estuvieron como esclavos. Al tiempo hubo una liberación y fueron libertados y pudieron venir a esta puerta a construirla. ¿Te das cuenta? En la primera parte, en la primera puerta, hemos dicho que es Jesús el pastor y es el que tiene que estar como dueño de esa primera. Y que solamente los que habían pasado por la esclavitud, es decir, los que habían pasado de muerte a vida, los que habían pasado de ser esclavos del mundo y ahora libertados por Cristo, por el buen pastor, pueden edificar esta puerta. Solamente aquellos que han venido de la esclavitud. Por eso es tan importante pasar por la primera puerta. Dios es un Dios de orden y al final tenemos que ir en su orden. Muy bien, entonces lo que vemos es que el símbolo que utilizan, que dicen, que le llaman a esta puerta, es la puerta del pescado. ¿Por qué se le llama así? Esto tiene dos referencias. La primera y más evidente y muy importante es la que dice Mateo 4:19. Jesucristo está diciendo: id en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Seguidme a mí y yo os haré pescadores de hombres. Mateo 28, también Jesús, ahí nos dice la gran comisión, la principal tarea que un cristiano tiene. La principal tarea que tenemos es evangelizar, es predicar la palabra. Y eso nos va a ayudar mucho porque cuando confesamos nuestra fe, a nosotros mismos nos va a beneficiar. Es cierto que tú vas a tener alrededor, como tenía Nehemías, Sanbalats, gente que se opone a que prediquemos la palabra. Eso por supuestísimo. Pero siempre que algo es bueno, cuesta. Y el evangelismo, aunque te cueste, es buenísimo. Va a beneficiar muchísimo a tu alma. Hay muchísimas formas de que puedas evangelizar. Hay gente tan cortada y le da tanta vergüenza que no puede salir a la calle y decirle: oye, quiero hablarte de Jesús. Hay otras personas que sí, no tienen ningún problema, pero hoy tenemos redes sociales donde puedes mandar cualquier versículo bíblico, donde puedes reenviar un vídeo como este, por ejemplo, a tus familiares y amigos, y así evangelizar. También puedes apoyar la obra del evangelismo simplemente siendo alguien que barre en la iglesia, porque la iglesia es un centro donde la gente puede conocer al Señor y alguien tiene que cuidarla. Pues simplemente con tu servicio al Señor tú estás ayudando a la evangelización. Pero lo que no tenemos que hacer es quedarnos sentados. Así que todo el mundo se tiene que mover. Y lo más importante, nuestra misión más importante, es el evangelismo. Entonces, si esa es la misión a la que nos envió el Señor, tenemos que tenerla clara y cada uno hacerla en su faceta, con sus dones. Todos tenemos dones de parte del Señor. Entonces, cada uno conforme es. Dios no te va a exigir más de lo que Él te ha dado. Pero con lo que tú tengas, sirve a Cristo, porque va a ser parte de esa evangelización y te vas a sentir muy bien predicando el Evangelio. Te vas a sentir satisfecho, completo, como se encontraron ellos cuando reconstruyeron esta puerta. Muy bien, pero yo quiero ir un poquito más allá, porque este principio muy bueno, el del evangelismo, es fundamental para la Iglesia. La iglesia que no evangeliza se fosiliza, así que hay que evangelizar, por supuestísimo. Y tenemos que compartir nuestra fe porque, oye, cuando uno comparte algo bueno, se alegra, ¿verdad? Si alguien de vosotros me queréis invitar a una paella, yo voy a estar, vamos, súper encantado, a que eso mola. Entonces, es bueno compartir algo bueno y es bueno compartir el Evangelio. Pero hay algo más profundo aquí donde quiero que entremos. Porque tenemos que recordar algo fundamental. La Biblia, y sobre todo el Antiguo Testamento, es un libro escrito por hebreos, y en una historia donde estamos viendo costumbres hebreas, historia de los hebreos, sus usos y sus costumbres. El templo, estamos diciendo que estaba en la ciudad de Jerusalén, que es de los hebreos. Jerusalén es de Israel. Estamos hablando en una cultura y en una época donde a lo que está dirigido este mensaje, originalmente y escrito, ¿verdad?, es en hebreo, es hacia los israelitas, hacia el pueblo judío. Por lo tanto, ¿por qué te estoy explicando todo esto? Porque tenemos que entender que esto que estamos leyendo, la puerta del pescado, el título se lo pusieron ellos. El título se lo dieron los mismos hebreos, le llamaron así, la puerta del pescado. Tenemos que comprender por qué le llaman la puerta del pescado. Se le llamaba así porque cuando la ciudad estaba construida, en este momento se encuentra destruida,
Pero cuando estaba construida, le llamaron así porque por esta puerta es donde los hombres de negocios que tenían empresas de pescado, eran pescadores y tenían todos sus productos, sus mercancías, que venían de Tiro, y de esa ciudad venían a traer toda su mercancía y sobre todo lo que más traían era pescado. Por eso se le llamaba la puerta del pescado, porque era una puerta donde se accedía a ese mercadito donde la gente pues podía comprar sus alimentos, vender, y donde mucha gente de fuera venía y exportaba, traía y importaban también, ¿verdad? Era un sitio de negocio. Era un sitio de negocio, era el lugar de Jerusalén donde la gente tenía el negocio, donde se podía ganar dinero, se podía comprar y vender. Sobre todo lo que más se compraba y se vendía, pues era algo fundamental para el pueblo hebreo de aquella época, que era el pescado. Por eso le llaman la puerta del pescado, porque es el alimento más importante, sobre todo en esa época. Hoy en día también es un plato muy típico, el que tienen allí en Israel, con una base de pescado. Tienen otros platos, pero el pescado era súper importante para ellos. Era, por ahí la gente de Tiro venía y vendía sus productos. Esto puede ser porque, creo yo que puede ser, y me afirmo en lo que estoy diciendo, porque en el versículo 5, de donde estamos leyendo, en el capítulo 3, dice: e inmediato a ellos restauraron los teconitas. Pero sus grandes, es decir, poderosos, ricos, la gente que en ese momento actual, en la ciudad destruida alrededor, tenían negocios. Estaban vendiendo ya sus productos, los grandes, ya tenían sus negocios allí. No se prestaron para ayudar a la obra de esta reconstrucción. Así que estamos viendo que puede ser que ellos no quisieran reconstruir porque ya tenían sus negocios y temían que esa puerta, que era una puerta de negocio, una puerta económica, trajese a todos esos negociantes de Tiro y les quitasen a ellos venta. Entendemos, ¿no? Entonces, por eso creo que esta puerta es una puerta que está hablando acerca del negocio, acerca de la economía. Además del evangelismo, creo que es mucho más importante una puerta llamada pescado, llamarle la puerta de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros sentimientos, acerca de la economía, acerca del dinero. Además, añado que la tradición hebrea, ellos en su tradición se comen la cabeza del pescado, y por tradición es un simbolismo que transmiten de padres a hijos para dar a explicar que Dios les dijo a ellos, al pueblo israelita, al pueblo hebreo, a todos los descendientes de Israel, diciéndoles que ellos serían cabeza y no cola, que ellos gobernarían, ellos serían prosperados, ellos serían cabeza y no cola, y no estarían atrás, sino que delante. La verdad es que hoy en día podemos ver que Israel, siendo una tierra tan pequeñita, parece que sea el centro del mundo. Muchos conflictos y la verdad es que también muchos negocios. La mayoría de premios Nobel han salido de allí, de gente hebrea. Tienen empresas gigantescas. Si tú vas a Nueva York vas a ver a la gente más rica, casi siempre son ellos, son los judíos. Entonces vemos que es verdad que se cumple, de que su símbolo, además, el símbolo para identificar la prosperidad y la fertilidad, los israelitas tienen un símbolo para cada cosa, que quiere decir, igual que en la numerología, cada número significa algo, pues también ellos tienen ciertos símbolos que significan cosas para ellos. En esta ocasión, para ellos el pez lo que significa es prosperidad y fertilidad. Entonces cualquier hebreo te puede asegurar esto de que significa la puerta del pescado, para ellos era prosperidad. Así que, viendo que esta puerta fundamentalmente, históricamente, le llamaron así por la economía, porque era su medio de economía, de prosperidad, su medio de ganar el oro y la plata, su medio de vida, su medio de provisión, todo lo que ello conlleva, pues entonces Dios me ha empezado a hablar para mi vida, para ti, claro que sí, y viendo que sí que es verdad, y Dios me daba luz en esto, de que sí que es verdad que este mundo está condicionado por la economía. Si algo importante nos influye, nos mueve en este mundo, es el oro. Si hay algo por los humanos se han matado, por ejemplo con la fiebre del oro, o se han suicidado, por ejemplo en las caídas de Wall Street, en la bolsa de Nueva York,
ha sido por el dinero. Mucha gente, y estos psicólogos, hay institutos financieros, psicólogos también, de psicología financiera, yo no sabía esto, pero estudiando me he dado cuenta, ellos están estudiando los efectos de la economía, del dinero en una persona. Y bueno, puedes verlo en internet, no quiero ahondar más ahí porque puedes buscarlo tú, pero te animo a que así lo busques y vas a ver muchos estudios que el dinero y el amor por el dinero, el estar centrados primeramente en el dinero, primeramente en ganar la vida, primeramente en nuestros deseos, eso lo primero que está, que está ocurriendo es por causa del dinero, por causa de la ambición que hay, y a veces no hay tanta ambición, pero sí que es verdad que hay deseos de ganar dinero. Entonces, esto es fundamental. No quiero tampoco entrar mucho ahí porque podrías meterte, pero están diciendo que es una de las causas principales de estrés, de ansiedad, tanto de ricos como de pobres, ¿vale? No tiene nada que ver. Hay gente que es rica y es humilde, hay otros que son pobres pero son ávaros. Entonces, no tiene nada que ver. Pero lo que sí es que el humano es condicionado por la economía. Entonces, mientras estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Pues nosotros andamos, el mundo en total, pues anda mirando el dinero hacia arriba, diciendo, tengo que conseguir esto, tengo que alcanzar, tengo que tener tanto, me gustaría esto. Es decir, el dinero está por encima de nosotros, de todo el mundo, y todo el mundo va siguiendo el dinero. Sin embargo, Apocalipsis 21 dice que la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, allá donde vamos a ir, pues dice que las calles son de oro. Si te das cuenta, allí va a cambiar. Allí ya el dinero no va a estar por encima, sino en nuestros pies. Siempre que hablamos de que algo que pisamos es algo que tenemos autoridad. Y es algo que significa algo muy fuerte, porque lo que está diciéndote aquí la palabra es que tú tienes que gobernar el dinero y no el dinero a ti. Tenemos que entender en dónde está nuestra confianza. Esta lección es para aprender nuestra confianza de quién depende, de la economía o depende de Dios. Es fundamental para poder seguir a las siguientes puertas. Tenemos que entender que no solamente estamos hablando a gente que a lo mejor no conoce al Señor, también en la iglesia hay gente que si le quitas el dinero, hay gente que empieza a irle mal el trabajo, empieza a irle mal la economía, dejan de ir a la iglesia, porque dicen, bueno, ¿dónde está Dios? Hay gente que, por ejemplo, ahora en esta crisis que está habiendo mundial, pues va a ser su fe muy probada. Vamos a ver qué va a pasar con muchos creyentes que su fe va a ser probada a través del dinero cuando no hay una economía hacia la que nos dirigimos pues muy insegura, y vamos a ver dónde está nuestra fe, si en Dios o en las riquezas, si en Dios o en la nómina, si en Dios o en el dinero que cada día ganamos. Entonces, hay que poner un orden de prioridades. Hemos empezado la primera puerta, la puerta de las ovejas. Entonces, diciendo que es el pastor el primero que tiene que estar en la puerta nuestra. En esta puerta, la primera puerta hemos dicho que no tenía cerrojos, la puerta de las ovejas, sin embargo esta tenía cerrojos. Tenía un cerrojo para que pueda ser abierta o cerrada. Así que tenemos que ver quién es el amo de esta puerta. Tenemos que analizar quién está dominando, quién tiene en su poder el poder abrir o cerrar esta puerta. Esto sirve para mucho, porque no solamente para ver si nuestra confianza está en Dios o en las riquezas, sino también para ver por qué una persona cristiana no es prosperada, para ver cómo puede ser feliz una persona teniendo lo que tenga económicamente, y también lo que muchas veces veo, hasta en cristianos, de que no son prosperados y de que siempre tienen un desorden económico, el cual les lleva a pobreza. Y ves como el dinero se le está escapando, muchas veces, como se suele decir, parece que se está escapando por la puerta o por la ventana. Entonces, ¿cómo ser buenos administradores? Dios quiere que seamos buenos administradores porque el dinero no es nuestro, el dinero es suyo. Dice Ageo 2:8 que suyo es el oro y suya es la plata. Así que en sus manos está toda la economía mundial. Y toda la economía mundial funciona al final para sus propósitos eternos. Él tiene unos propósitos y él sabe muy bien cómo tiene que distribuir la economía mundial sobre quién, para que toda su palabra
la palabra del Apocalipsis, por ejemplo, se pueda cumplir. Así que nosotros tenemos que entender que todo el dinero le pertenece a Él. Y si todo el dinero le pertenece a Él, tenemos que ser buenos administradores y no ser gente que esté reteniendo más de lo debido, porque dice la palabra en Proverbios 11:24, que el que retiene más de lo debido viene a pobreza. Así que hay que analizar bien esta puerta. Es una puerta muy importante, está en el segundo lugar y entonces tiene un lugar importante, la puerta de la economía. Ver en qué situación se encuentra tu condición almática, tu alma, tu corazón, tus deseos con el dinero, tu relación con Dios y con el dinero. Jesús es muy específico en esto. Mateo 6:21, el Señor Jesús dice: donde esté vuestro tesoro, dice, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestra confianza, allí estará vuestro corazón. Si nuestra confianza está en lo que ganamos, en el dinero, pues los psicólogos nos dicen que producen estrés, que ese estrés al final produce enfermedades y en casos graves, hasta ataques cardíacos, ataques en el cerebro, por culpa de esa ansiedad o de esos nervios. Eso lo puedes buscar en internet y vas a ver muchos estudios. Vas a ver en internet también que la gente que más rica es la gente más preocupada y con más estrés. Además de Jesús, que es el maestro de maestros, hay otros maestros de diferentes culturas que quiero leerte solamente dos. Uno es Confucio, que es un pensador chino, y él dijo una frase interesantísima. Dijo, algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae. Está bien. Y luego otro, Epicuro, que era un filósofo griego, él dijo, ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Y vemos que ya desde la antigüedad, pues nuestros más viejecitos, la gente más antigua ya se había dado cuenta del poder que puede tener el dinero sobre nuestra alma, sobre nuestra felicidad. El dinero es algo fundamental para que tú tengas paz o estés en un estado de ansiedad perpetuo, que no puedas dormir por la noche. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hay una buena administración. El Señor nos llama a tener una buena administración económica y esa buena administración económica con Él, con Dios, nos va a hacer que puedas descansar por la noche, nos va a hacer que tengamos una vida más tranquila y con mucha más paz. El versículo 24 de Mateo 6, del que estábamos leyendo, dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que aquí hay dos señores. En este mundo tenemos dos señores. Hay dos dueños. Es lo que significa. Ninguno puede tener dos dueños. Una casa no puede tener dos dueños porque si no al final van a acabar apaleados en esa casa. Así que en tu casa, en tu alma, solamente puede caber un dueño de ese cerrojo. Solamente uno puede tener la llave que abre este cerrojo, la llave de esta puerta, y se llama Jesucristo. Ese es mi consejo. El otro es el señor Don Dinero, y el señor Don Dinero es el que muchas veces está trayendo amargura a muchos hogares. No solamente por ansiedad propia, sino que porque muchos hijos se quedan sin sus padres por culpa del dinero, por culpa del amor al dinero, porque el dinero en sí no es malo. Tenemos que vivir, tenemos que comer, hay que comprar, el dinero en sí no es malo. Pero lo que sí que es malo es el que nos movamos teniendo como amo de esa llave a Don Dinero, al Señor Dinero. Tenemos que elegir. Esta puerta es fundamental y es una decisión que tú tienes que tomar. Yo no te estoy diciendo que hagas voto de pobreza, eso no es. Yo soy trabajador, me dedico al diseño gráfico y trabajo todo lo que puedo y me esfuerzo en ese trabajo, pero determiné hace mucho tiempo que mi trabajo no quitase mi tiempo para Dios, ni para mi mujer, ni para mis hijos, ni para mí tampoco. Sino que yo no sirviese al trabajo, sino que el trabajo me sirviese a mí. Yo no sirviese a las riquezas, al dinero, sino que el dinero me sirviese a mí. Hace tiempo decidimos, mi esposa y yo, no meternos en deudas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no debáis nada a nadie. Así que en la medida de lo posible, el cristiano, mi mejor consejo que te puedo dar en este sentido, un consejo económico, es que pagues lo que debas, que no debas a nadie
y que lo que puedas comprar lo puedas pagar en cuanto puedas y que no tengas muchas deudas, porque el que debe pues no va a descansar y Dios quiere que seamos gente leal, que no vayamos debiendo nada a nadie. Entonces, la pregunta para esta puerta es: ¿a quién le has dado la llave de este cerrojo? ¿Quién tiene la llave? ¿Qué señor tiene? ¿El Señor de las riquezas, el Señor del dinero o el Señor Jesucristo? Vemos en toda la historia como grandes hombres en la Biblia fueron prosperados. Tuvieron una economía muy fortalecida, muy creciente. Tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso de Job, eran gente de la más rica de aquellos tiempos de esa tierra. Tenemos, por ejemplo, José, y este José acabó como esclavo, pero al final acabó como virrey en el antiguo imperio de Egipto. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede comer? ¿Cómo se puede fabricar? Hay una prosperidad en el mundo que añade tristeza, y tú ves a mucha gente rica siendo muy infeliz, yendo a psicólogos, yendo con sus ansiedades, con sus estrés, en muchos casos hasta suicidarse. Ahí el índice de suicidios es mayor en la gente que más dinero tiene, porque no hay una estabilidad en el alma para tener ese dinero. Mucho dinero sin Dios puede llegar a perjudicar seriamente un alma, seriamente. Hace falta que ese dinero no lo esté administrando Dios. En estos casos que os he dicho de Abraham, Job o José, ellos tuvieron en cuenta una cosa: primero fueron fieles con Dios, primero fue Dios. La obediencia a Dios es la que trae una bendición que te enriquece para alegría y no para pobreza. Dice Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es decir, que hay unas riquezas en el mundo que añaden tristeza. Así que, ¿para qué quieres enriquecerte y ser triste? Estar triste. La bendición de Dios, ¿cuál es? La de la obediencia. Todos ellos, los que te he nombrado, lo primero que hicieron fueron ser obedientes a la palabra del Señor, obedientes a la primera puerta. Primero fueron obedientes al buen pastor. Después eso añadió felicidad, añadió riquezas, añadió prosperidad. Puedes leer, por favor, Josué 1:7. También puedes leer Primera de Reyes 2:3. Y también Primera de Crónicas 22:13. Estos versículos, hay muchos más, te van a demostrar que toda esta gente que fue prosperada económicamente pero feliz, fue gente que primero buscó a Dios, primero fue obediente a Dios. Te puedo poner cualquier ejemplo, te puedo poner también mi ejemplo. Yo he sido prosperado y creo que la prosperidad que yo hoy tengo ha sido porque Dios honra a los que le honran. Desde el principio entendí este principio básico, que lo primero tiene que ser Dios. Si yo antepongo un trabajo, un negocio, a poder reunirme los domingos con mis hermanos en la iglesia, estoy anteponiendo las riquezas, estoy anteponiendo a don dinero antes que a Dios. Si yo estoy anteponiendo las horas laborales por ganar más dinero a poder pasar un tiempo con tus hijos y no ver a tus hijos porque estás trabajando y no darles cariño, no darles tiempo, estás desobedeciendo también al Dios de la palabra, el cual está enseñándonos que tenemos que guardar, cuidar, enseñar bíblicamente a nuestros hijos. Es un error el dejar a nuestros familiares por la economía. Es un error dejar las cosas de Dios por la economía. Nosotros entendimos eso hace tiempo, empezamos a quitarnos todas las deudas para poder tener tiempo para servir a Dios. En alguna ocasión, en algún trabajo que he tenido, te voy a poner un ejemplo para que digas, bueno, es que es muy fácil predicarlo, pero no hacerlo. Bueno, pues te voy a poner un ejemplo para que confíes. En una de las empresas donde estuve, ellos me dijeron, bueno, este es tu lugar de trabajo, tienes que diseñar, tienes que trabajar, aquí está el teléfono, cada vez que llamen tú tienes que decir que yo no estoy, yo voy a estar aquí trabajando, pero tú vas a decir que yo no estoy. Bueno, pues yo lo siento, voy a tener que negarte este trabajo. ¿Cómo? Sí, voy a tener que negar este trabajo porque yo no miento, soy cristiano y no miento, aunque sea una pequeña mentira. Claro, esta persona se va a quedar asombrada contigo, te va a decir que tú estás como una cabra.
Y entonces este dueño, este jefe me dijo, dice, bueno, pues nada, pues no te puedo dar trabajo. Me levanté y me fui. Cuando me iba por la puerta dijo, alto, alto, ¿eres capaz de perder el trabajo por no mentir? Sí, 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 yo soy fiel con Dios. Entonces dijo, nada, siéntate, voy a confiar en ti muchísimo. Le dio confianza. Una persona así le da confianza a un empresario. Es bueno que tú seas fiel con Dios. En alguna ocasión, cuando hemos estado comiendo con la familia en algún restaurante, nos han traído la cuenta y en esa cuenta no nos han cobrado varios platos. Nosotros hemos avisado al camarero, se le ha dicho, oye, tienes aquí que cobrarnos esto que no nos has cobrado. Para el mundo, para el camarero y para toda la gente, tú puedes parecer un tonto, pero sin embargo estás honrando la palabra de Dios y la honra te va a perseguir y te va a prosperar. Sé obediente a la palabra. Da igual robar un céntimo, engañar con cualquier tontería que engañar con muchísimo dinero. Sé fiel con las leyes del pueblo donde tú estás, siempre que no sean contrarias a la palabra del Señor. Paga Hacienda, yo sé que a nadie le gusta Hacienda, pero sujétate a las leyes de tu pueblo. Te va a bendecir el Señor. Tú ves en los casos de Abraham, de Job y de todos, cómo Abraham se sujetó donde él estaba y como también Lot, que también fue salvado, este Lot fue salvado, ellos se sujetaron a las leyes de su pueblo y fueron prosperados. José se sujetó a las leyes de su pueblo y fue prosperado. Muy bien, entonces vemos que la obediencia trae prosperidad económica, la obediencia en el Señor. Ahora, hay algo en lo que quiero entrar y que Dios me hablaba seriamente y que tengo la obligación de decirlo, aunque sé que no gusta mucho, y es que si algo han practicado, pues Salomón, que fue una de las personas más ricas del mundo, y Salomón decía, adquiere antes sabiduría que riquezas, es decir, que las riquezas las dejó en un segundo plano, y él amaba más escuchar a Dios que sus riquezas. Y algo también que hizo Abraham, algo que hizo todos los patriarcas, todos los judíos han hecho y siguen haciendo hoy en día, y me he dado cuenta de ello, de que ellos son muy fieles, eso en sus diezmos y ofrendas. Yo sé que esto a mucha gente le asusta y si tú no eres creyente, pues déjame que te lo explique un poquito. Tenemos un ejemplo muy claro que quiero decirte, es en Lucas 21, la ofrenda de la viuda. Ahí estaba Jesús sentado y estaba viendo lo que echaba cada uno en las ofrendas allí en el templo, allí en Jerusalén. Es Jesús mismo, es Jesucristo, puedes leerlo en Lucas 21. Él estaba observando a ver qué echaba cada uno y vio a los ricos echar y a esta pobre viuda echar. Según dice esta historia, Jesús se dio cuenta de una cosa, de que los ricos echaban de lo que los sobraba y no fueron justificados según él. Pero esta pobre viuda dice que dio, lo dice el Señor Jesús mismo, dice que dio de todo lo que tenía para poder subsistir, para poder vivir. Y ella fue justificada, ella recibiría honra, ella recibiría bendición de Dios y seguramente, no lo dice la Escritura, pero por los pasajes que os he leído antes, pues al final la honra le seguiría y esa mujer no moriría, sino que sería honrada por el Señor. Así que vemos que Dios está interesado, Jesucristo está interesado en que nosotros traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios 16:2, apúntatelo, 1 de Corintios 16:2. Y eso es el Nuevo Testamento y dice, cada uno dé conforme haya prosperado. Pero tiene que dar, tienes que dar. O sea, esa actitud de decir, yo no doy nada, pues no es una actitud avara, es una actitud de que en muchos casos de creyentes que tienen años y nunca han dado nada y no quieren dar, de una falta de fe. Una falta de fe. Si un judío te viera, un hebreo, un creyente, un ortodoxo judío, él te diría, tú no crees en Dios. Porque ellos tienen muy claro la relación entre creer en Dios y el mantenimiento de la iglesia, los diezmos para Dios, y de que es la forma de vencer al Dios don dinero, dándole tu dinero a el Señor. ¿Para qué? Pues para la evangelización, para el crecimiento de más iglesias, para Dios se lo estás dando. Entonces, de esa forma, como tú puedes vencer al Dios dinero, a ese Dios que se levanta tan fuerte en este mundo. Así que necesitamos entender este principio de diezmos y de ofrendas. Yo quiero dejarte muy claro, porque en cuanto se habla de esto es como si uno tuviese un interés propio y dices, ve, ya me están pidiendo dinero. Muy bien,
Si tú quieres dar dinero en esta iglesia a la que yo pertenezco, a la iglesia de Sagunto, tú vas a tener ahí tus datos, ahí en este mismo mensaje, en el mensaje de YouTube vas a tener los datos bancarios. Pero ahora te voy a liberar de este pensamiento para que no veas que yo tengo cualquier interés. Hay empresas, hay asociaciones, perdón, donde te aconsejo que tú puedas diezmar a Dios, puedas ofrendar al Señor, para que Dios te pueda bendecir y te pueda prosperar y puedas ser obediente a la palabra del Señor y puedas ser prosperado y don dinero no sea el dueño de tu corazón. Para que tú veas que no tengo ningún interés personal, te voy a ofrecer que puedas dar tu ofrenda, tu cantidad, el 10% de tus ganancias, si quieres tomar esa medida, puedes dar lo que tú quieras. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Pero Dios ama al dador alegre, al que da. Tú vas a ser liberado de la avaricia, tú vas a ser liberado de que ese cerrojo le pertenezca al dinero y no al Señor. Tú vas a ser liberado dando dinero. Es la fórmula. O sea, esto no es algo mágico que tú tengas que hacer. Oye, de repente puedo abrir esta puerta con algo mágico. Lo mágico que hay es que tú te deshagas de un tanto de esas ganancias que tú tienes. Y puedes darlas, por ejemplo, a asociaciones que conozco y que son benéficas y que son fiables, como Remar o Reto. Son asociaciones evangélicas las cuales se dedican a recoger gente que está en la calle, a gente que tiene problemas de drogas. Vas a estar ayudando a personas, vas a estar ayudando a una asociación que no es condenada detrás. Como diseñador gráfico te tengo que decir que he trabajado, y no voy a decir nombres, para grandes asociaciones conocidas que salen en televisión y hay mucho fraude ahí metido. Así que yo estas las conozco y para que veas que no tengo ningún interés personal, Remar o Reto. Son gente que está ayudando a otras personas. Y así serás bendecido. Esta puerta va a ser bendecida. Muy bien, vamos a entrar en el final de esta enseñanza para que podamos orar juntos. Quiero que ores conmigo para que este cerrojo, esta llave, la tenga Jesucristo, para que este cerrojo solamente pueda ser abierto por el Señor y cerrado por Él, para que puedas tener dominio sobre el negocio, sobre el trabajo, sobre la economía y que Él no te domine a ti. Vamos a estar orando en estos minutos por esto. Así que si tú quieres, repite conmigo lo que yo voy a estar orando, puedes repetirlo en otra ocasión, puedes recibir esta oración simplemente y para que te dé paz en esta área de tu vida. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es reconocer que todo es de Dios. Ageo 2.8. Mi economía es de Dios, mi casa es de Dios, mi coche es de Dios, mi trabajo es de Dios, mis hijos son de Dios. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Dios es el que da y Dios es el que quita. Así que Ageo 2.8. Dios es el dueño del oro y la plata. Así que reconocemos en el nombre de Jesús que el Señor es el dueño de todo lo que tenemos, de todo lo que tendremos, y que damos gracias a Dios por lo que nos da y por lo que no nos quiere dar también. Cerramos la puerta de nuestra alma a la avaricia. Cerramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, al Dios dinero. No le damos el poder y la autoridad al Dios dinero. Doy la autoridad completa al Señor Jesucristo de mi economía y mi confianza no está puesta en lo que tengo, en lo que puedo ganar. Mi confianza no está puesta en el oro, sino mi confianza está puesta en Jesucristo. Como todo lo que tengo es prestado, no me afano por nada. Dilo conmigo, no te afanes por nada. Bástase a cada día su propio mal. Confío y creo que Dios me va a dar el pan de cada día. Cada día voy a recibir el pan que Dios tiene para mí. La palabra de Dios me enseña en 1 de Timoteo 6, versículos a partir del 7, de que muchos son traspasados por el amor a las riquezas. Y la mejor forma es que nos deshagamos en el Señor de algunas de ellas, de las riquezas, se las demos. Así que, en el nombre de Jesús, me comprometo, Señor, para ser fiel dándote mis ofrendas o mis diezmos para ti, Señor. Me voy a contentar, en base a 1 de Timoteo 6, 7 al 19. Me contento teniendo comida y abrigo. Teniendo estas dos cosas,
confiando en ti, sé que soy feliz. Estad contentos, voy a estar contento. Mi felicidad se basa en tu confianza, Señor, en que tú tienes la llave de esta puerta del alma, que es la puerta de mi economía. Te dejo a ti esa puerta y teniendo abrigo y comida, estoy contento. Declaro que mi felicidad está completa en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por bendecirme con esta puerta. Señor, y gracias por el resto de puertas que van a ser bendecidas. Muy bien, pues amigos, hermanos que nos estáis siguiendo, espero que haya sido de mucha bendición. Sigue practicando lo que estamos enseñando en estas puertas acerca de la meditación, tu relación con el Señor, y sigue obrando, además de orando, obrando. Y la mejor forma de obrar esta puerta es que ahora mismo pues digas, bueno, no he dado nunca el diezmo, nunca he dado ofrenda, nunca he hecho nada, pues adelante, sé valiente, confía en el Señor y aunque sean tiempos de crisis, sigue confiando en Dios porque Él es el dueño de todo. Él tiene 1000 formas de traerte cuervos como aquel profeta, como Elías, y darte sustento. Así que te dejo con esa palabra. Teniendo con qué comer y con qué vestir, estate contento. Así que sigue trabajando, por supuestísimo, pero sigue siendo feliz y que tu alma siga siendo muy bendecida. Un abrazo muy grande para todos. Nos vemos en la siguiente lección.